Bienvenidos hermanos una vez más a nuestras lecturas devocionales, la lectura bíblica, aplicándola a nuestra vida, recorriendo las escrituras para ser edificados. Hacemos comentarios y reflexiones para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado, su evangelio sea extendido por toda la tierra. Me alegra que la palabra de Dios nos esté edificando, que el Espíritu Santo nos esté hablando. Es una gran bendición. Hoy tenemos la continuación de la defensa que hace Pablo de su ministerio. Capítulo 10, 11 y 12 hace el apóstol una defensa porque un grupo de hermanos allá en Corinto están dispuestos a contender contra el apóstol, haciendo burlas acerca de él, menospreciando su ministerio, poniéndolo en competencia con otros falsos predicadores, falsos ministros, lo mismo que ocurre hoy en muchos lugares, que los pastores que quieren predicar la palabra de verdad son confrontados y puestos en competencia con ministros famosos que no están predicando realmente el Evangelio. Hoy encontramos en las redes a muchos supuestos ministros que arrastran masas, multitudes, hablando de autoestima, hablando de chistes, hablando de fábulas, hablando de historietas, con una oratoria impresionante, capaces de manejar mucho público, con una capacidad de manipulación psíquica muy tremenda, mueven masas y hacen pensar a la gente que todos esos movimientos son espirituales o que vienen del Espíritu Santo. La mayoría de nuestro público evangélico no tiene capacidad teológica profunda, son muy superficiales y por eso creen en todo lo que les emociona el alma. Los hacen llorar, los hacen reír y a eso le llaman unción, pero la palabra no está siendo predicada realmente. Se toman algunos dos o tres versículos bíblicos o algún pasaje mal intencionado, distorsionado, y la gente se emociona con cualquier especie de señal de movimiento que hay allí y con eso se mueven las masas. Se añade a esto una profecía, se habla un poco de dinero, de autoestima, de positivismo, cualquier hazaña se hace y los públicos caen redonditos y comienza entonces todo aquello que llaman el mover. Pero no estamos viendo que sea un mover bíblico precisamente y eso nos preocupa. Esta misma batalla tenía el apóstol Pablo y por eso viene también haciendo una defensa del Evangelio y de su ministerio. Parece como si Pablo se jactara, como si fuera vanidoso, hablando de sus hazañas que le han tocado sus grandes batallas como ministro. Pero la intención de Pablo no es jactarse. Lo que sucede es que hacen tantas críticas y ataques que él tiene pues una reacción muy lógica. Y a veces nosotros no quisiéramos tener esas reacciones. Nos toca a veces hacer defensa del Evangelio y de nuestro trabajo casi obligados por causa de gente que nos escribe defendiendo lo indefendible, defendiendo lo falso y criticando lo justo, lo bíblico. Algunos hermanos que ni siquiera conocen la interpretación de la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esa frase, dicha por el apóstol Pablo, se refiere a la ley de Moisés trajo muerte y condenación, mientras que el Evangelio es del Espíritu Santo y trae vida eterna. Es a eso que se refiere. Pero nos envían esos mensajes para decirnos que nuestros estudios bíblicos son letra que mata, mientras que ese mover que cae de tirar agua y aceite al público y darles cachetadas para que caigan al piso, eso es espíritu que vivifica. Mire la mala interpretación tan terrible que hay de las escrituras. Qué preocupante que haya gente y que sea una gran mayoría la que tenga esta ingenuidad. Y dicen que los estudios bíblicos matan
porque eso es lo que significa, dicen ellos, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cómo pueden decir que estudiar la Biblia mata? Bueno, al impío lo mata, obviamente. Al inmaduro que rechaza la palabra del Señor también lo mata. Ser inmaduro no es pecado, porque todos en algún área somos inmaduros y en algún área del crecimiento espiritual somos niños, todos. Todos ignoramos algo de la palabra. Eso es muy lógico. No es pecado ser inmaduro en sí. Lo que sí se convierte en pecado es mantenerse inmaduro por terquedad, por necedad. Mantenerse creyendo y defendiendo lo que no se debe defender, eso es lo que se convierte en pecado. No puede ser que la lectura bíblica seria me parezca a mí absurda y los moveres extraños que parecen extraordinarios y que solo traen una emoción más bien externa o del alma o carnal, me parezca a mí espiritual y dirigida por el Espíritu Santo y yo defienda tales cosas. Eso no puede ser, eso no me deja crecer. Ese tipo de cosas no nos dejan crecer. Por tanto, sigamos escuchando a Pablo en su defensa. Cuando llegamos nosotros al capítulo 11, leemos que dice Pablo así: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, hermanos corintios o corintios. Yo estoy celándolos a ustedes con celo de Dios, dice Pablo, pues os he desposado con un solo esposo, que es Cristo, para presentaros como una virgen pura al Señor. Esos son los dos primeros versículos. Él dice pues que Él los está celando, que le gustaría que ellos le tengan paciencia, que lo toleren en lo que Él está diciendo. Parece que fueran tonterías, pero Él dice, ténganme paciencia, escúchenme, yo estoy es preocupado. Así como Dios también se ocupa de ustedes y se preocupa por ustedes, entonces yo también estoy preocupado. Soy su ministro, su apóstol, y estoy preocupado porque yo quiero casarlos a ustedes con el Señor. Quiero entregarlos como en un matrimonio que sea santo, presentarlos a ustedes como se presenta una virgen al esposo. Ese es el deseo que tiene el siervo de Dios para ellos. Entonces él sigue diciendo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, refiriéndose obviamente al diablo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, o sea, de la verdad, que sean desviados, torcidos, porque si viene algún otro predicador y les anuncia de otro Jesús, les habla de otro Jesús, no el Jesús de la Biblia, sino otro Jesús, no sé salido de dónde, de dónde, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido y no es el Espíritu Santo, o u otro evangelio que el que habéis aceptado, entonces ahí sí lo toleráis. Eso es precisamente lo que estamos diciendo aquí. ¿Cómo es posible que así como la serpiente engañó a Eva en el principio, hoy esa misma serpiente, el diablo maligno con su astucia, logre captar la mente de nuestros hermanos y ellos se corrompan y se desvíen de la pureza, de la devoción a Cristo, de la verdad, y entonces digan que la palabra de Dios es una letra que mata? ¿Cómo pueden decir estas cosas? Ustedes, hermanos corintios, están tolerando este tipo de mensajes y de intervenciones supuestamente espirituales y no se quejan. Si a ustedes les hablan de otro Jesús le dicen que es Jesús, pero no el de la Biblia, sino otro. Hace poco escuché un mensaje de ese señor Maldonado. Ese señor dice acerca de Jesús que es necesario que hoy día entendamos al Jesús de hoy. Y él llama al Jesús de la Biblia el Jesús histórico, así lo llama. Al Jesús de la Biblia lo llama histórico. Y dice que hoy es necesario tener una especie de rema, como él llama,
distorsionando lo que es la palabra rema, que es una palabra griega que nos quiere decir la revelación, pues, de la palabra que está escrita. Pero ellos traen otro rema, que es una revelación nueva. O sea, algo que no está en la Biblia, pero para ellos es una revelación. Entonces, un Jesús nuevo, inventado. Y Pablo dice, seguro que ustedes están dispuestos a aceptar incluso otro espíritu, que el Espíritu Santo que los guía a la verdad y la justicia. Están dispuestos a otro espíritu. Y yo me pregunto, ¿qué espíritus se están moviendo en esos moveres tan raros y engaños y profecías y cosas que hay en esos movimientos de masas y multitudes donde no se predica realmente la palabra, sino se distorsionan los textos bíblicos? Todo es una terrible manipulación y Pablo dice, seguro que a ustedes les hablan de otro Jesús y eso sí lo aceptan. Seguro que les hablan de otro espíritu que no es el Espíritu Santo de la Biblia, que ya ustedes lo recibieron y están dispuestos entonces a recibir eso. Seguro que les hablan de otro evangelio que no es el evangelio de la salvación que nosotros les hemos enseñado y eso sí lo aplauden y lo aceptan. Amados hermanos, y no es lo mismo que está pasando hoy. Pero qué tristeza, no es lo mismo. De eso es que estamos hablando. Qué tristeza tan impresionante. Hay un cantante famoso cristiano que hace muchos años, 20 años atrás, tenía algunas canciones que pues parecen muy bonitas, tenía cierta poesía hacia el Señor, hablaba de la oración o de la devoción, sus canciones. Luego, pasado el tiempo, no sé, unos 10 años para acá, el hombre se ha venido transformando, incluso sus predicaciones son en contra de la Biblia, guiando a la gente incluso hacia la apostasía. En uno de sus mensajes dice él que hay que celebrar el Halloween al estilo cristiano, el Día de las Brujas, pero al estilo cristiano. En otro de sus mensajes, él habla que la idolatría romana y católica, eso no es ningún problema, que eso no es ninguna idolatría y hace defensa de esto. En otro de sus mensajes dice que Dios nos ha abandonado, que nosotros hemos sido abandonados por Dios. En otro de sus mensajes, él dice que nosotros somos por naturaleza buenos, los seres humanos. Somos buenos por naturaleza, sino que hacemos algunas cosas malas. O sea, todo en contra de la Biblia. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que por naturaleza somos caídos, gente mala, completamente pecadora, y que por gracia somos salvos por medio de la fe. Está escrito que éramos muertos en delitos y pecados, nuestra vida se conducía al infierno, pero el Señor nos rescató porque tenía algunos escogidos y predestinados y nos rescató por misericordia, por gracia, por soberanía, que Él fue quien decidió salvarnos porque estábamos perdidos. Pero este señor, todo lo que habla es en contra de la escritura. Entonces, es impresionante. A mí me da mucho dolor de él. La verdad es que yo no quisiera estar en la ropa de él. Ese hombre está peleando contra Dios mismo y su vida va camino a la desgracia espiritual. Puede ser que tenga muchas camionetas y conciertos hermosos religiosos, canciones que aparentemente son espirituales en apariencia, porque hoy en día ya él cambió su doctrina, su forma de pensar, todo y sigue hablando así suavecito, como si estuviera lleno de amor, pero uno escucha lo que está diciendo y se da cuenta que él está lleno de rencor contra el Evangelio, contra la palabra y contra los mismos hermanos que predicamos la doctrina del Señor. Y a eso él también le llama que la letra mata. Entonces, noten ustedes que estamos en graves problemas. Luego Pablo sigue diciendo, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo he demostrado. Versículos 5 y 6. Él dice que él no es inferior a aquellos que se creen apóstoles, a los superapóstoles que estaban apareciendo por toda Grecia, por toda Asia. Habían un montón de predicadores que se creían los enviados de Dios y venían contradiciendo las escrituras y estaban siendo escuchados y aceptados en las iglesias. O sea, que este problema que estamos viviendo hoy con todos estos pseudoprofetas y pseudoapóstoles que hay ahora por todas partes con esos títulos, es un problema de todos los tiempos.
No es un asunto de hoy día solamente. Ya Pablo se enfrentaba a ellos. Y decía Pablo, quizás yo no tengo mucha habilidad para hablar, quizás no tengo mucha oratoria como ellos, quizás no. Pero de todas maneras, ustedes desen cuenta, observen que no tengo falta de conocimiento. Tengo conocimiento, dice el apóstol Pablo. Quiero que ustedes observen, lean nuestras cartas, vean nuestras enseñanzas y yo les he demostrado a ustedes, les he demostrado claramente de todas las formas posibles que tenemos el conocimiento de la verdad. Ahora, el versículo 7 dice, ¿por qué dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. El versículo 7. Entonces él se pregunta si es que les ha predicado a ellos de balde y si les ha predicado pues en vano. Bueno, les he anunciado el Evangelio de Dios, no les he cobrado nada y me humillé para que ustedes sean engrandecidos. ¿Será que hice mal? Él dice, ¿pequé al hacer eso? ¿Estoy pecando? Él dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Nunca les he pedido nada a pesar de necesidad. Por el contrario, cuando he pedido dinero a otras iglesias es para bendecirlos a ustedes. Pero yo no estoy quitándoles nada ni cobrando nada. He pecado con eso. ¿He sido acaso carga para ustedes? Cuando he tenido necesidad, cuando he estado enfermo, cuando algo me ha faltado, les he pedido dinero. Dice él, no, para nada. Dice, los hermanos que vinieron de Macedonia, ellos han suplido algunas de mis necesidades sin que yo pida. En todo me he guardado y me voy a seguir guardando, dice Pablo, de no ser gravoso y de no pedirle nada a nadie, así tenga necesidad, dicen los versículos 8 y 9, porque más bien Pablo le había pedido dinero a otras iglesias para poder servir en las necesidades que estos estaban pasando, para poder cubrir las misiones allí. Y cuando él estuvo allí en Corinto, él no quiso ser carga para nadie. Al contrario, lo que hacía era trabajar y algunos hermanos que se enteraban desde Macedonia le enviaron alguna ayuda para que a él no le faltara nada, para él no molestar a los corintios. Él no quería ser carga. Y dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque os amo. Porque no os amo, dice, no, yo os amo. Dios sabe que yo sí los amo. Entonces, Él está diciendo, el Señor Jesucristo que me acompaña cuando voy a predicar en todas partes, Él va a evitar que yo pase vergüenzas. Él va a evitar que yo me dé demasiada gloria. Yo los quiero a ustedes, yo los amo. Todo lo que he hecho, todo mi trabajo ha sido por amor hacia ustedes. Entonces, quiero que ustedes vean mi trabajo y lo valoren. Entonces, de aquí en adelante, el apóstol va a comenzar a hacer una defensa que deseo que el tiempo me alcance para poder eh, decir las cosas que queremos decir, por qué razón es necesario tener más compasión hacia los ministerios, más comprensión hacia los que están trabajando de verdad, como el apóstol tuvo que aquí gloriarse, pero no él no quería gloriarse, pero le tocó gloriarse, decirles a ellos, mire, ellos se creen apóstoles y predicadores y ustedes los reciben. Bueno, yo quiero decirles que yo he trabajado más que ellos y comienza Pablo a gloriarse sin querer hacerlo, pero le tocó. A veces a nosotros nos toca así, decirle a la gente, bueno, usted su menosprecio hacia nosotros, mire, a mí me ha tocado en los años de ministerio esto, así, 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 y contamos algunas de las dificultades y hazañas que Dios nos ha permitido hacer y los peligros que hemos corrido y cómo el Señor nos ha libertado mostrando su respaldo absoluto. ¿Sí? A veces nos ha tocado y suena como a gloria. Una vez un hermano fue muy ofensivo conmigo porque no sé qué tema estábamos dialogando, testificando, quizá discutiendo un poco pacíficamente, pero a él no le gustó
y me dio tristeza lo que él me dijo. Le contaba que en varias oportunidades hemos sido asaltados por delincuentes y no nos han robado nada, nos han puesto las armas, estando en restaurantes, en un autobús, en una buseta. O sea, yo he pasado diferentes veces por ampones que me han sacado sus armas para mostrármelas y tratando de intimidarme. Y de todas me ha librado el Señor. No digo que nunca nos pueda pasar nada, que somos Superman, jamás hemos dicho eso. Con mucha humildad testifico incluso esta mañana que eso me ha pasado repetidas veces. Hombres han sacado sus armas para intimidarme. Eso ha sido repetidas veces. Yo puedo contarles cualquier cantidad de testimonios de eso, pero lo hacemos con humildad, porque a veces la gente piensa que estamos parados aquí, como cuando nos preguntan, ¿está paseando? Como que si nosotros estuviéramos de paseo. Y eso es triste, es humillante. Nosotros no estamos de paseo, no tenemos ni tiempo para esas cosas. Pero como a veces la gente piensa que nuestro ministerio es solo ponernos una corbata el domingo y tan bonitos que nos vemos como muñecos de torta, ay sí, tan fácil que se la gana el pastor. Bueno, a veces hemos tenido que contarles estos testimonios, cuando nos han salido serpientes, animales peligrosos, cuando hemos estado en peligros de ríos incluso, o cuando los asaltantes nos han salido y hemos tenido que hablarles a esos hombres, baja tu arma en el nombre de Jesucristo, te habla un ministro de Dios, y los tipos han retrocedido de manera literal, así como se los estoy diciendo. Han bajado sus armas y no han tenido palabras, algunos han huido y esto ha sido repetidas veces en nuestra carrera. ¿Por qué ha sucedido eso? No sé. Solamente puedo ver la gloria de Dios allí, la mano de Dios que nos hace testificar que su poder es maravilloso, que es grande, que es glorioso y que su respaldo está sobre nosotros. Puede ser que nuestra pinta no sea de apóstoles internacionales. Puede ser que cuando nos vean, ven que nuestro traje es sencillo, nuestro vestuario es sencillo, es modesto, ¿sí? No estamos hablando de que tenemos trajes internacionales de no sé traído de qué país o fabricados en la luna, como hacen aquellos arrogantes que se jactan de sus marcas, de sus trajes. Nosotros no decimos esas cosas, no tenemos nada que contar así, pero con sencillez hablamos, pero también testificamos con poder el respaldo de Dios. Y eso es lo que el ministro Pablo está haciendo aquí cuando dice, más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Versículos 12 al 15 dice, a fin de que en aquello que ellos se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, aquí los va a comparar incluso con el diablo. Dice, y no es maravilla que ellos parezcan pues apóstoles y ministros de Cristo, dice que se disfracen como apóstoles de Cristo. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfracen como si fueran apóstoles internacionales, ministros de justicia, profetas, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces él dice que va a seguir tratando de no ser carga para nadie, que lo que él ha hecho hasta ahora, él lo va a seguir haciendo, que él no quiere presumir, igual que esos falsos apóstoles, que son unos trabajadores, él lo llama fraudulentos, es decir, engañadores, que se hacen pasar como si fueran algo. Pero Pablo dice, a mí no me sorprende porque Satanás se disfraza como si fuera un ángel, se hace aparecer por la Virgen, o cualquier cosa, y por eso por allá en Gálatas en el capítulo 1 también dice, si un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente, no le crean, ese es un maldito, dice Pablo. ¿Por qué él dice así? Porque también el diablo se disfraza como mensajero. Así fue que se le apareció al tal Mahoma y dice que se le apareció un ángel allí, le dio un mensaje y todo aquello, y entonces de ahí salen todos esos musulmanes. Así también se le apareció a José Smith, un ángel, y le hizo fundar la secta de los mormones. Pues el diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿por qué estos ministros no se van a, con una corbata, con una Biblia y en un púlpito, no se van a disfrazar como si fueran siervos de justicia? Esto es muy normal. Entonces sigue diciendo en los versículos 16 al 18.
Otra vez os digo que nadie me tenga por loco. O de otra manera, bueno, si ustedes piensan que estoy loco, recíbanme pues como si fuera loco. Está diciendo una ironía, para que yo también pueda gloriarme, aunque sea un poquito del ministerio que yo tengo. Dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si estuviera loco, con esa confianza de gloriarme. Pues que muchos se glorían en la carne y dicen que son apóstoles y que son predicadores y que son algo. Bueno, perdón. Bueno, yo también me voy a gloriar. Versículos 16 al 18 dice, yo también me voy a gloriar. Entonces, si piensan que estoy loco o tonto, bueno, entonces acéptenme como si yo estuviera así, como loquito, como tonto. Voy a ser un poquito presumido. Así como ellos carnales presumen de que son algo, bueno, yo voy a presumir. Dice, porque de buena gana, dice versículo 19 al 21, toleráis a los necios, a los mentirosos, siendo que ustedes se supone que son cuerdos. Está siendo irónico, ¿no? Se supone que ustedes son cuerdos, pues toleráis a aquellos que los esclavizan a ustedes, que los manipulan. Si alguno los devora, ustedes lo toleran. Si alguno les quita su plata, dice, ustedes lo toleran. Si alguno se enaltece, ustedes lo aplauden. Si alguno le da bofetadas, ustedes ahí lo reciben en sus iglesias. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Debimos haber sido más duros con ustedes para confrontarlos y hacerlos despertar de su tontería. Pero en lo que otro tenga osadía, dice Pablo, habla como si estuviera loco, bueno, yo también voy a tener osadía. Ustedes son inteligentes, señores. ¿Por qué tienen que soportar todas esas cosas como si fueran tontos? Espero que tengan paciencia entonces. ¿Por qué soportan a los que los explotan a ustedes? ¿Por qué le tienen paciencia a esa gente? Pablo dice que le da hasta vergüenza decir todas estas cosas porque él fue quien discipuló a los corintios y esperaba que fueran más ágiles para no recibir a los falsos maestros y falsos apóstoles. Entonces dice, bueno, entonces yo también voy a hablar como si fuera loco. Dice, ¿son ellos hebreos? En los versículos, vamos a ver a qué versículo vamos aquí. 22 al 27. Vamos a hacer una lectura corrida aquí. Dice, ¿son ellos hebreos? Bueno, yo también soy hebreo, yo soy un israelita. Dice, ¿son ellos descendientes de Abraham? Pues yo también. Ellos dicen que son ministros de Cristo. Dice, como si estuviera loco estoy hablando. Pues yo soy más ministro de Cristo que ellos. En trabajo yo he trabajado más que ellos, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos he sido azotado 39 veces, he sido azotado con los azotes de 39. 5 veces me han dado 39 azotes. 3 veces he sido azotado también con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, o sea, caminos peligrosos, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los judíos, pero también peligro de los gentiles, de los griegos y extranjeros. He estado en peligros en la ciudad, peligro en el mar, peligro en el campo, peligro entre falsos hermanos, entre falsos predicadores que se entran a las iglesias y se hacen pasar por cristianos. He estado en trabajos, en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed. He aguantado hambre, me ha tocado ayunar forzado, he tenido frío, he estado desnudo. Todo esto dice. Entonces, aquí está como él comienza a demostrar todo su trabajo y dice, ellos dicen que sirven a Cristo. Bueno, yo mucho más que ellos. He estado en prisión, he sido castigado, arrastrado, apedreado. Bueno, comienza a hacer una lista que ya ustedes escucharon en estos versículos hasta el 27. Luego dice, y además de otras cosas, siguiendo el versículo 28 en adelante, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día son preocupaciones, porque estoy preocupado por todas las iglesias. A ver, ¿quién enferma? Y yo no me enfermo a causa de eso. No sufro a causa de eso. ¿A quién hace tropezar a otro y yo no me indigno? A ver, si es necesario gloriarse, bueno, yo me voy a gloriar, pues. Voy a hablar entonces de mi trabajo, pero prefiero gloriarme en mis debilidades. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no estoy mintiendo, dice el apóstol Pablo.
En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado por un muro en un canasto para salvarme la vida. Me lanzaron por una ventana para que yo pudiera escapar de sus manos. Versículos 28 al 33 está diciendo todo esto. Que he tenido muchos problemas, siempre he tenido cargas, preocupaciones por todas las iglesias, a pesar de todo lo que he sufrido en el trabajo del ministerio, me ha tocado eso. Cuando alguien se debilita, se enferma, yo me siento angustiado, me trasnocho, me molesta que alguien haga pecar a otro y lo defiendo y peleo. Entonces, permítanme enorgullecerme para no ser gloriarme en mi trabajo. Permítame entonces ser orgulloso en mi debilidad. Permítame mostrarme así. Él dice, Dios sabe que yo no soy un mentiroso, que les estoy hablando la verdad de todo lo que les estoy contando. Y entonces habla del gobernador de Damasco, cómo quiso arrestarlo y matarlo, pero él logró escapar. Entonces, él cuenta estas hazañas diciendo, no quería gloriarme, pero ustedes me obligan a gloriarme. Mis amados hermanos, aquí está un ministro de Dios sufriendo, no tuvo carro, no tuvo guardaespaldas, no tuvo alfombra roja, no lo invitaban a las mejores campañas, sin embargo recorría mar y tierra, no puedo decir que por aire porque no había aviones, era por caminos a pie, en burro, por los mares, por las costas, en esos barcos populares de cualquier pasajero, no eran barcos lujosos de primera clase, ese era su trabajo. Y Pablo tuvo que hacer esta defensa porque lo han menospreciado. Y luego en el capítulo 12, él les va a hablar de revelaciones y dice, revelaciones, me van a hablar de revelaciones, yo sí le voy a hablar de revelaciones. Hoy en día más de un loco diciendo que fue a Marte, que fue al cielo, que fue al infierno. Y eso venden esos CD, pero mejor dicho, y uno les ve hasta el testimonio y son más malos y ladrones, estafadores y mentirosos y diciendo todo eso. Entonces Pablo aquí va a decir, revelaciones, bueno, les voy a hablar. Yo fui al tercer cielo y cuando pasamos al siguiente capítulo vemos las revelaciones de Pablo que dice que tuvo revelaciones por encima de todos los apóstoles. Dice Pablo, yo no quería gloriarme, pero ustedes me han hecho pecar, me han hecho defenderme. Así a veces nos toca. Cuando la gente nos dice que estamos paseando y que chévere, yo quisiera tener la vida del pastor como se la gana de fácil. Amados hermanos, a veces nos toca entonces decirle a la gente, mire, amados, por muchos años, casi 20 años, estuve entrando a las cárceles a predicar y estuve en distintas oportunidades en peligro de muerte. Recibí amenazas de los paranes de las cárceles preguntándome cara a cara, ¿para dónde me voy yo? ¿Para el cielo o para el infierno? Dígame, pastor. Y de frente me tocaba decirles, pues usted está condenado a menos que venga Cristo. Así me preguntaban que si eran hijos de Dios o hijos del diablo, y yo les decía, usted es un hijo del diablo, usted es un criminal, y su imperio va a caer en cualquier momento, y no estoy aquí por casualidad. Y los tipos armados, tenían 200 hombres armados. Me decían algunos de ellos, usted es muy atrevido, pastor, nosotros lo estamos investigando. Yo, investígueme cuando quiera, busque donde quiera, les decía. Amados, hemos estado en distintos peligros. Brujos nos han tomado fotos amenazándonos de hacer muñecos, supuestamente para torturar a los muñecos. Le meten a los muñecos de trapo o de barro, agujas y todo para que uno se enferme. Y a nosotros no nos ha dado absolutamente nada porque el Señor ha mostrado su poder. Podría contarles, como el apóstol Pablo, una cantidad de cosas y testimonios que caeríamos entonces en gloriarnos y esa no es la idea. Aquí la idea es glorificar a Cristo. El mensaje, el mandamiento del Señor y del Espíritu Santo es que el nombre de Cristo sea glorificado y no nuestro ministerio. Pero no estamos aquí de paseíto. No estamos aquí puestos en los púlpitos de paseo. Nosotros no andamos paseando para divertirnos. No, amados hermanos, llevando el Evangelio a riesgo de nuestra propia vida y sufriendo ciertas afrentas, ciertas angustias y con gente mala esperando que tropecemos, que cometamos algún pecado para lanzarnos piedras y destruirnos porque están esperando el momento en que nos equivoquemos, el momento en que fallemos al Señor, al ministerio y a las iglesias para malponer el Evangelio y malponer nuestros nombres en todas partes. Pero mi Señor ha tenido misericordia y nos tiene en pie
por su gracia, por su favor, y seguiremos predicando este evangelio en contra de los falsos apóstoles, falsos profetas y falsos movimientos que hay en muchas de nuestras iglesias, en donde tienen todo ese cacareo tan raro que no sirve para nada, porque con ese cacareo y ese juego y esos conciertos no se convierte, pero nadie, ni la suegra se quiere convertir con eso. Necesitamos predicar la verdad y únicamente la verdad, lo que está escrito, el poder de la palabra de Dios, el verdadero poder, las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo y no el falso evangelio que están predicando algunos. Que el Señor nos ayude y nos guíe. Amados hermanos, el tiempo se ha agotado, pero creo que, aunque sea en breve, hemos podido repasar este capítulo y quiero escuchar sus comentarios.